2022 fue un año revelador en materia de infodemia. Las noticias falsas se consolidaron como un instrumento político de presión. En todo el mundo, la desinformación mostró comportamientos estructurados y coordinados. Así lo demostraron las noticias falsas alrededor de la guerra entre Rusia y Ucrania, un fenómeno que pretendía revivir la narrativa de la Guerra Fría congelada por más de 30 años, y en México los ataques desinformadores sobre el caso Ayotzinapa y la dura defensa que se hizo desde algunos medios de comunicación a la verdad histórica. Bienvenidos al segundo programa especial de Infodemia, en el que haremos un repaso de las principales noticias falsas que padecimos este año, en un esfuerzo por exhibir cómo las noticias falsas y la desinformación realmente causan daño a las personas y a los procesos democráticos. Comenzamos nuestro recorrido por las noticias falsas sobre las solicitudes de consulta en el TEMEC, un recurso común en este tipo de tratados internacionales, pero que medios de comunicación nacionales sobredimensionaron cuando son emprendidos en contra de México, pero que ignoran cuando nuestro país los entabla en contra de sus socios. Tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses creados, que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México y que, como se les puso un alto, un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto. Pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. En contraste con la sincronización de todos los medios impresos mexicanos que destacaron el supuesto conflicto en materia energética con Estados Unidos y Canadá, hace un año solo 2 periódicos mencionaron la controversia que México interpuso contra Estados Unidos en materia automotriz y en las que también participó Canadá. Las controversias son mecanismos diseñados para resolver dudas y evitar que los conflictos se prolonguen hasta terminar, en última instancia, en sanciones como aranceles punitivos a las importaciones. Las consultas constituyen la etapa no contenciosa del Mecanismo General de Resolución de Controversias que prevé el TEMEC. Infodemia realizó un análisis de contenido de las primeras planas de los diarios que esta semana destacaron la solicitud de consultas realizada por Estados Unidos y Canadá debido a la política energética del Gobierno de México. Se detectó que esos mismos medios no retomaron en sus primeras planas la solicitud de consultas de amparo del Mecanismo General de Solución de Controversias del TEMEC sobre la aplicación e interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz que realizó el Gobierno de México el 20 de agosto de 2021. Entre el 20 y el 23 de agosto de 2021, solamente 2 periódicos dieron espacio a la controversia de México en sus primeras planas. Uno de ellos como nota principal y el otro en una pequeña nota. El 6 de enero de 2022, México solicitó el establecimiento de un panel de solución de controversias del TEMEC para resolver la diferencia de interpretación con Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector automotriz, luego de que las consultas solicitadas en agosto no tuvieran buen fin. Solo 2 periódicos retomaron la noticia un día después de que la Secretaría de Economía informó de la solicitud de los paneles de controversia. Un diario lo colocó como nota principal, el segundo puso una pequeña mención en su portada y el resto cayó. Aunque la solicitud de consultas al amparo del TEMEC realizada por México en agosto de 2021 y la solicitud de consulta al amparo del TEMEC solicitado por Estados Unidos y Canadá en julio de 2022 son lo mismo, pues recurren a la misma figura contemplada en el tratado, los diarios no le dan la misma importancia o simplemente
no lo informan, confirmando una agenda política e ideológica de estos. Julio de 2022 fue un mes intenso en cuanto a noticias falsas se refiere, pues buscaron desacreditar y descarrilar la relación política y económica de México con los Estados Unidos, Renata. Hay que recordar que también en julio, durante la visita que realizó el presidente López Obrador a Washington, se quiso vender la idea de que la relación comercial estaba en riesgo porque el presidente no se desabrochó el saco y habló mucho tiempo en su reunión con Biden, Miguel. En agosto vivimos uno de los ataques infodémicos más dolorosos, después de que el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas presentó el informe de la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, el cual desmontaba la verdad histórica y calificaba la desaparición de los estudiantes como un crimen de Estado. A pesar de eso, algunos comentaristas aseguraron que el informe era igual a la verdad histórica. A pesar de los graves señalamientos reportados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, COVAC Ayotzinapa, presentado por Alejandro Encinas, medios de comunicación y comentaristas reportaron que el informe y la verdad histórica concluyen lo mismo. La coordinación en esta cobertura se puede notar en el tratamiento editorial que dieron medios escritos y noticiarios de televisión al asegurar que los datos revelados el jueves 18 de agosto se conocen desde hace más de 7 años. Incluso hubo quienes compararon las declaraciones de Jesús Murillo Caram y las de Alejandro Encinas. El informe de la COVAC Ayotzinapa tiene sustanciales diferencias con la verdad histórica. Por ejemplo, mientras Murillo Caram aseguró que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. La Comisión para la Verdad aseguró que es falso que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, y su informe va más allá, al asegurar la participación de Guerreros Unidos, policías municipales y federales, la omisión de los protocolos militares y autoridades de los 3 niveles de gobierno, lo que constituye el delito de desaparición forzada. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. En resumen, se trató de un crimen de Estado. Otra línea de coordinación entre medios fue la que pretendió minimizar el impacto de la verdad histórica en el proceso de justicia y conocimiento de los hechos. Además, subestimaron la responsabilidad de los funcionarios que crearon la verdad histórica. Incluso la calificaron como una insensata persecución a exfuncionarios. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debían irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Caram. Es la investigación criminal, si me permiten, con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. La COVAC Ayotzinapa también enlista una serie de eventos señalados en la verdad histórica que fueron construidos en la administración de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, que los estudiantes estaban en Iguala para boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda, entonces titular del DIF y esposa de José Luis Abarca. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos 3 células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Por último, la coordinación entre medios que más se notó fue la del silencio.
las primeras planas de los principales periódicos nacionales, en su mayoría, ignoraron el informe de la COBAG Ayotzinapa u ofrecieron mínimos espacios. Contrastante con el tratamiento que dieron en 2015 cuando Murillo Karam presentó la verdad histórica. La diferencia más notoria entre la verdad histórica y el informe de COBAG Ayotzinapa es que mientras la primera fue producto de testimonios obtenidos bajo tortura que pretendía evitar la investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos y la procuración de justicia, vamos a empezar. Vimos todos los ejemplos de los estudiantes. Ahí llevamos las cosas. La primera mentira que le dije, se acabó usted y empezamos. ¿Quién? Ahora un poquito más fuerte. ¿Quieres la vida? ¿Quieres algo? Sí, porque va suave. Va por la suave. El informe de la Comisión de la Verdad busca el esclarecimiento de los hechos y la justicia transicional. Este podría ser el caso infodémico más dañino que vimos en 2022. No solamente pretendía que se mantuviera oculta la verdad de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, sino también buscaba mantener en impunidad a los responsables de la desaparición forzada y a los creadores de la verdad histórica. Siguiendo con nuestro recorrido, en septiembre, el presidente López Obrador hizo una propuesta para terminar con el conflicto bélico en Ucrania, propuesta que algunos sectores de la opinión pública calificaron como prorrusa. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó durante su discurso del pasado 16 de septiembre la propuesta que México presentará en la Asamblea General de las Naciones Unidas para terminar con la guerra en Ucrania. La propuesta, que condena la invasión de Rusia a Ucrania, plantea 3 ejes claros. 1. El cese al fuego. 2. La creación de un comité integrado por el Papa Francisco, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el secretario de la ONU, Antonio Guterres. 3. Una tregua mundial de 5 años para resolver los problemas económicos globales. A pesar de la claridad de la propuesta de paz, medios y comentaristas la distorsionaron al asegurar, sin ningún sustento, que se trata de un plan diseñado por Rusia, que permitiría el sometimiento de la soberanía y territorios ucranianos, o que es un esfuerzo de López Obrador por encubrir su complicidad con Vladimir Putin. La infodemia sobre la propuesta de paz se generó luego de que el asesor del gobierno de Ucrania, Mikhailo Podolyak, respondió en un tuit asegurando que era una estrategia de relaciones públicas del presidente de México, algo que López Obrador negó en su conferencia del 20 de septiembre. No quiero yo jugar un papel protagónico. Nosotros estamos como gobierno haciendo una propuesta para ver si se acepta. En Twitter también acusaron una complicidad disfrazada con Vladimir Putin y un respaldo pasivo a Rusia porque México no ha desaprobado la invasión. Sin embargo, desde el pasado 25 de febrero, en conferencia de prensa matutina, López Obrador condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Un ejemplo que deja de manifiesto el uso de las noticias falsas como arma para la guerra y que permite hacernos la pregunta: ¿quién está haciendo uso de las fake news para mantener la guerra en Ucrania? En octubre, medios de comunicación y comentaristas acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional de espiar a 2 periodistas y a un activista. Acusaciones realizadas con las mismas pruebas que descargaban de responsabilidad a la Sedena. El Citizen Lab publicó el pasado 2 de octubre un análisis forense en su sitio web en el que documenta la infección con Pegasus de los teléfonos de un periodista de Animal Político, del periodista Ricardo Rafael y del activista Raimundo Ramos entre octubre de 2019 y octubre de 2021.
asegurando que los datos obtenidos no permiten atribuir la piratería a un cliente de NSO Group en particular en este momento. A pesar de que Citizen Lab no señaló a un responsable del hackeo, medios de comunicación, asociaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y comentaristas en redes sociales acusaron a partir del mismo 2 de octubre que la Secretaría de la Defensa Nacional era la autora del espionaje sin contar con una prueba. En su reporte, Citizen Lab solamente menciona una vez a la Sedena para referirse al hallazgo del contrato con comercializadora Ansúa, empresa a la que NSO Group, desarrolladora de Pegasus, había conformado como única autorizada para representarla de forma exclusiva. Este hallazgo fue realizado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales y publicado en el reportaje Ejército Espía, en el que se acusa a la Sedena de espionaje, tomando como base el análisis forense de Citizen Lab, que no señala a ningún responsable. Quienes acusaron a la Sedena del hackeo a los periodistas y activistas también utilizaron como prueba las declaraciones que el director de NSO Group ha hecho bajo juramento ante Cortes de Estados Unidos, en las que afirma que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo. Sin embargo, en 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Consejería Jurídica de Presidencia presentaron una denuncia tras el descubrimiento de un centro de espionaje clandestino en la Torre Impulso de Santa Fe. En ese lugar, supuestamente propiedad de los empresarios Álvarez Puga, según la revista Contralínea, se encontraron centenas de grabaciones de conversaciones de funcionarios del actual gobierno, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, desde 2019, la Fiscalía General de la República investiga a altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, de quienes las autoridades sospechan la presunta comercialización indebida de las licencias de Pegasus. Resulta interesante ver cómo estos fenómenos de desinformación ignoran deliberadamente información importante para manipular a la opinión pública, como los contratos realizados para obtener Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es esta ausencia de rigor en el uso de los datos que permite que los generadores de infodemia brinquen de un tema al otro. Y así pasamos de hablar del caso Ayotzinapa a Pegasus y después a la reforma electoral. Desde el pasado mes de abril, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma electoral, la iniciativa ha sido objeto de una intensa campaña de noticias falsas y mentiras caracterizada por los siguientes puntos. 1. Es mentira que la reforma electoral pretenda destruir al Instituto Nacional Electoral, INE, y restarle autonomía a los procesos electorales. Esta falsedad es repetida en redes sociales con la campaña Yo defiendo al INE. La reforma plantea transformar la institucionalidad electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, como autoridad electoral independiente, con la capacidad de organizar la totalidad de los procesos electorales de la República y todos los ejercicios de democracia directa previstas en la Constitución y leyes. 2. Es falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere nombrar a los consejeros y magistrados electorales para controlar al árbitro. La reforma plantea que los consejeros y magistrados sean electos en votación directa de todos los ciudadanos. 3. Es falso que se reduzca el presupuesto al INE con el objeto de asfixiarlo y controlarlo desde la presidencia de la República. El INE recibirá para 2023 20.221 millones de pesos, 500 millones más que en 2022, cuando la Cámara de Diputados le otorgó 19.700 millones de pesos. A diferencia de 2022, cuando se organizaron 6 elecciones a gobernadores, en 2023 solamente se realizarán 2 elecciones a gobernador, la del Estado de México y la de Coahuila.
Una vez más, las noticias falsas dirigidas a limitar derechos y libertades políticas, al igual que la revocación de mandato, las noticias falsas provocan desconfianza en los ciudadanos hacia procesos democráticos que significa la ampliación de sus derechos. Fenómeno que también vimos en Chile con la derrota que vivió en las urnas el proceso constitucional. Lo que vimos a lo largo de 2022 es que las noticias falsas han dejado de ser un fenómeno de descuido editorial, error profesional en medios de comunicación o la ignorancia espontánea de algún usuario. Por el contrario, se trata de un esfuerzo que se está profesionalizando, complejizando, mezclando ataques en medios de comunicación, redes sociales y figuras de la política. Pero aún tenemos algunas herramientas para combatir estos ataques que buscan limitarnos como ciudadanos y evitar que tomemos decisiones. Verifica siempre la información que estás consultando. Si consideras que uno de los videos, notas o contenido audiovisual en redes sociales está manipulando tus emociones o usa información dudosa, consulta otras fuentes. También contamos con el buen humor, una excelente herramienta para reflejar lo ridículas, poco sensatas y sin fundamento que suelen ser las noticias falsas. Y mientras tanto en el planeta Opositrón. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! No, ahorita van a ver. Insabi. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Hablo al Insabi? Hola, señorita, sí, la señora Concepción otra vez. Sí, mire, ¿cómo te llamas? Nancy, mucho gusto. Mira, Nancy, me gustaría muchísimo que me comunicaras con uno de esos médicos especialistas que vinieron de Cuba. No tengo ningún padecimiento en particular, más bien me gustaría... No puede ser un médico general, tiene que ser un médico especialista cubano. Exactamente. ¿Cómo que para qué? Pues para preguntarle en qué es especialista, porque las únicas credenciales que yo le veo son las de un comunista adorador de Fidel Castro. Eso sí, les vamos a pagar como si estuvieran educados en Harvard o en la Johns Hopkins. Bueno, universidades que tú ni has oído mencionar, pero tienen muchísimo prestigio. ¿Te parece lógico? ¿Te parece lógico, por ejemplo, que ganen lo mismo que el presidente? Bueno, si a eso se le puede llamar presidente. Exactamente. Bueno, ¿me vas a comunicar con uno de ellos o no? ¿Cómo que no? Seguramente los tienen incomunicados, ¿verdad? Yo ya había escuchado que estas misiones especiales son esclavizantes para estos pobres muchachos. Es eso, ¿verdad, Nancy? Es eso. Bueno, si no me puedes comunicar con uno de estos doctores, por favor te pido que me comuniques con el secretario de salud. ¿Cómo que esa no es oficina? Ahora resulta que nadie puede hablar conmigo. Bueno, mira, Nancy me dijiste, ¿verdad? Muy bien. Cualquier información que tengas, ya tienes mis datos, por favor te pido que te Bueno, Nancy. ¿Me colgó? Marijo, ¿cómo estás? Soy tu tía Connie. Bien, mi cielo, ¿y tú? Qué bueno, mi niña. Oye, fíjate que te hablo por lo de los médicos cubanos. Sí, ya sé que ya no íbamos a hablar de política porque nos peleamos, pero es que esto es muy importante. Bueno, sí me pasé un poquito con lo del socavón, que era un bachecito en el aeropuerto, pero es que ahora yo misma hablé para corroborar la información. Llamé al Insabi, mi niña. ¿Sabes qué? Pedí hablar con uno de estos médicos cubanos y ahí no había nadie de esa nacionalidad o ideología. Exactamente. Mira, Marijo, por favor, no te ciegues. Nos quieren adoctrinar en el comunismo y están empezando por los más vulnerables, mi amor. Marijo. ¿Marijo? ¿Me colgó? Y mientras tanto en el planeta Opositrón. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Renata Turrenta. Yo soy Miguel Elorza y recuerda que siempre cuentas con Infodemia. Síguenos en todas las redes sociales, @InfodemiaMX y consulta nuestra página web www.infodemia.mx para que juntos
Cortemos la infodemia.